Opera los siguientes sistemas de fuerzas. Las fuerzas se pueden sumar, restar o multiplicar en función de su dirección. Entonces, cuando nosotros tenemos un objeto que está sufriendo varias fuerzas a la vez, en realidad el objeto no siente todas esas fuerzas, lo que siente es la composición de todas esas fuerzas. Para poder hacer una composición de fuerzas, lo primero que tenemos que hacer es decidir qué fuerzas van a ser positivas y qué fuerzas van a ser negativas. Y eso va a depender de hacia dónde creamos que va a ir el movimiento del objeto en cuestión. Por ejemplo, en el ejercicio A, yo creo que va a ir hacia la derecha, con lo cual en sentido contrario irá en negativo. Tenemos entonces que el sumatorio de fuerzas que vamos a tener va a ser la fuerza 1 y la fuerza 2 como positivas porque van en el sentido del que yo creo que va a ser el movimiento, y la fuerza 3 en negativo porque va en sentido contrario a donde se va a ir el movimiento. Y de esa forma hacemos el sumatorio de todas las fuerzas. La fuerza 1 son 5 newtons, la fuerza 2 son 3 newtons y la fuerza 3 la ponemos en negativo, eran 6 newtons. Así que tenemos 5 más 3, 8, menos 6, 2 newtons. Si me hubiera equivocado de sentido, habría obtenido una fuerza negativa, es decir, estaría diciendo que el resultado sería una fuerza que iría en sentido contrario de lo que yo esperaba. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo con el B. Vamos a asumir que va en sentido hacia la izquierda, con lo cual la izquierda es positiva y la derecha es negativa. En este caso, si yo hago el sumatorio de fuerzas, diría que la fuerza 4 es positiva y restaría las fuerzas 1, 2 y 3 porque irían en sentido contrario de la fuerza. Ahora bien, si yo las sumo, me queda que 1,5 menos 2, menos 3 y menos 1. Estaría diciendo que tendría una fuerza de 1,5 menos 6, es decir, una fuerza de menos 4,5. ¿Eso qué quiere decir? Que en realidad la composición de todas las fuerzas es 4,5, pero va en el sentido contrario al que yo esperaba que fuera el movimiento. Es decir, en realidad el objeto del apartado B se mueve hacia la derecha y no hacia la izquierda. Igual que se puede hacer en el eje X, se puede hacer también en el eje Y. Para eso lo que hacemos a veces, para diferenciar si nos estamos moviendo en el eje X o en el eje Y, es a los sumatorios de fuerzas indicar que estamos moviéndonos exclusivamente en el eje X. Mientras que en este caso, en el apartado tanto C como D, lo que vamos a tener va a ser un sumatorio de fuerzas exclusivamente en el eje Y. En este caso también tenemos que escoger hacia dónde creemos que va a ir el movimiento. Por ejemplo, va a ser más hacia abajo y menos hacia arriba. Es decir, creo que el objeto va a caer. Y por el otro lado, creo que va a ser en el D positivo y hacia abajo negativo. Es decir, creo que el objeto está alejándose del suelo. Vamos a comprobar si lo he hecho bien. Sería la fuerza 2 menos la fuerza 1 en el primer caso, lo cual nos quedaría 9 menos 7 igual a 2 newtons. Y en este segundo caso tendríamos F1 menos F2 menos F3 va a ser igual a 5 menos 2 menos 1, es decir, 2 newtons. En ambos casos me han quedado las fuerzas negativas, por lo cual he hecho bien el movimiento, la elección de hacia dónde va a ir el objeto. Ahora, las fuerzas no tienen por qué ser exclusivamente izquierda y derecha o arriba y abajo. Puede haber composiciones de fuerzas en ambos sentidos. Para eso, ¿cómo se haría? Se trataría el eje X por un lado y el eje Y por el otro. En este caso, en el eje X, yo voy a escoger que vamos hacia esta dirección y la contraria será negativa, y en cuanto al eje Y, iríamos hacia abajo. Vale, ¿qué es lo que nos quedaría? La fuerza 1 más la fuerza 2 menos la fuerza 3 y si os fijáis 1 más 2 menos 3. Eso quiere decir que nos queda una fuerza resultante de 0 newtons. ¿Qué estoy diciendo con eso? En realidad lo que estamos diciendo con eso es que el objeto
sufre varias fuerzas en ambas direcciones, pero en realidad el resultado final es que el objeto no se mueve. En cambio, en el eje Y solamente tenemos la fuerza 4. La fuerza 4 se corresponden a 6 newtons y eso quiere decir que sería positivo en ese sentido, es decir, el objeto está cayendo pero no se mueve ni a izquierda ni a derecha. En el apartado F, a ver, se me están superponiendo. En este caso tendríamos F, la fuerza F solamente tenemos una fuerza en el eje X, con lo cual obviamente va a ser la fuerza 2, que van a ser 6 newtons, y el sumatorio de fuerzas del eje Y solamente tiene una fuerza que va a ser la fuerza 1, que van a ser 8 newtons. En cuanto al apartado G, tendríamos dos fuerzas en el eje X y dos fuerzas en el eje Y. Así que yo voy a escoger y creo que va a ir hacia la izquierda. ¿Vale? Vamos a comprobarlo. La fuerza 2 menos la fuerza 1 va a ser 5 menos 4, 1 newton. Se va a mover 1 newton hacia la izquierda. Y por otro lado, creo que va a ir hacia abajo, así que va a ser la fuerza 3 menos la fuerza 4. En caso de que escojáis mal el sentido de la fuerza, os vais a dar cuenta cuando salga negativo al final, así que si después tenéis que decir hacia dónde se mueve el objeto, lo único que necesitáis es decir que se mueve hacia el lado contrario del que hayáis puesto si os sale en negativo, pero no hay ningún problema. Entonces ahora nos quedarían 7 menos 2, 5 newtons. Y así es como podemos resolver ejercicios de composiciones de fuerzas, siempre y cuando sepamos todos los datos, que es lo que hemos hecho en este ejercicio. En los siguientes habrá datos que necesitemos para poder llegar a ver cuál es la composición total de fuerzas.